y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar y dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Nino Casanelo, académico y penalista. Lo invitamos para que nos ilustre sobre la investigación penal que se realiza en torno al establecimiento de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, hecho ocurrido un 9 de agosto del 2023. Sucede que comenzó a circular audios luego de el testimonio anticipado que diera Marcelo Lazo, un ex convicto, en el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio. Se pretende allí involucrar incluso en las redes sociales donde circula tanta mentira al periodista investigador y ex candidato presidencial Cristian Zurita. La Fiscalía, horas después, emitió un comunicado en el que precisa que el audio que se ha hecho público y ha circulado en redes sociales se encuentra mutilado y su difusión ha sido descontextualizada. Con esta circunstancia, ¿cómo entender esta situación y cómo atribuir lo que se ha difundido? Doctor Nino Casanelo, muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Un saludo para usted y para toda la audiencia de Democracia TV. Bien, hay que un poco poner en perspectiva, pues, para quienes nos escuchan, de qué se trata lo que estamos analizando, esta instrucción fiscal que se abrió a partir de la formulación de cargos. Usted recordará, pues, que desde esta trágica fecha, en un primer momento, se procesó a los autores, digamos, materiales o directos de la infracción, ¿no? Aquellas personas que organizaron o gestaron el atentado contra el entonces candidato presidencial, Fernando Villavicencio, y que los indicios investigativos apuntaban a que sus autores intelectuales, los mediatos, las personas que habían orquestado esto, pues todavía estaban pendientes de su procesamiento. Es así que este año la Fiscalía, sobre la base de algunos indicios, según ha señalado en la formulación de cargos, eventualmente formuló cargos contra los presuntos autores intelectuales de este hecho, y en ese contexto, al formular cargos, inició un procesamiento penal, ¿sí? Que, como lo manda nuestra norma, es público, ¿sí? Ahora bien, en el marco de esta instrucción fiscal, uno de los elementos de cargo con los que la Fiscalía contaba de cara a una colaboración de parte del ciudadano Lazo era la versión de esta persona señalando, entre otras cosas, pues que por su cercanía en su momento al también, digamos, fallecido Leandro Norero, había podido apreciar de primera mano quiénes serían las personas que se encontraban detrás de la autoría intelectual de este hecho, ¿no? Y en función de aquello, dentro del marco procesal, precautelando además su vida, se pidió una diligencia de testimonio anticipado, es decir, esta versión, elevarla, digámoslo así, a grado de prueba para que si esta instrucción fiscal en su momento es llevada a juicio, pues el tribunal que lo conozca escuche este testimonio anticipado y lo pueda evaluar de cara a las otras pruebas, ¿no? Ahora bien, es en este contexto de testimonio anticipado que aparentemente, según lo ha señalado Fiscalía en sus comunicados, se habría violado lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico Integral Penal, principalmente en lo que respecta a la grabación, ¿sí?, ajena, digamos, a los medios utilizados por la función judicial de diligencias judiciales. Entre esas el testimonio anticipado, donde además, así lo ha señalado Fiscalía, aparentemente lo relatado por este ciudadano Lazo ha sido mutilado, es decir, se han cortado fragmentos del audio de tal manera que pareciera decir, en el orden en que señala las cosas, una cuestión distinta a la que realmente ha querido señalar. Sin perjuicio de esto, la ciudadanía es libre, porque además es público el proceso, de acercarse a escuchar el audio cuando así lo requiera, y hay que ser enfáticos en que lo que se recrimina o lo que reprocha a Fiscalía es la aparente grabación de este testimonio en un medio magnetofónico alterno y además la difusión de esta grabación ilegal, es decir, hecha con un medio no perteneciente a la función judicial y puesta en circulación
digamos, a nivel de redes sociales. Como siempre lo señalamos, la integridad de ese testimonio, que debe reposar en una grabación sin perjuicio del acta a la que esté sujeta a nivel de función judicial, solo tiene una finalidad, y es su valoración de cara a otros elementos probatorios el día en que el tribunal lo tenga, digámoslo así, enfrente, ¿sí?, ante las alegaciones de parte de Fiscalía General y las defensas de los procesados. Fuera de aquello, pues, y a nivel de redes sociales, es meramente especulativo, y creo que en el fondo sí genera cierto, digamos, escozor y daño en la opinión pública de cara, pues, a lo que es un procesamiento que nos interesa a todos, toda vez y más que supone, diríamos, tal vez la muerte de un político más relevante en los últimos 3 años, sin desmerecer las pérdidas de varios alcaldes y concejales a nivel nacional. Recordemos que se trataba de una campaña marcada por el problema, el conflicto de la violencia, y particularmente hablando, recibir una noticia como la de que uno de los candidatos era abatido en medio de un meeting, pues nos ponía a nivel de país, pues, altamente conmocionados. Dicho aquello, creo que lo importante es tener en cuenta, primero, que el procedimiento es público. Para cualquier ciudadano que lo quiera conocer y quiera entender cuáles son los elementos con los que Fiscalía cuenta, pues tiene la posibilidad de acercarse al sistema SADGE y a la misma Fiscalía General del Estado. Lo que no es factible, y hoy nos damos cuenta por esta situación de por qué la norma así lo prevé, es la grabación por medios ajenos a la función judicial, y obviamente con la eventual mutilación, como así lo ha señalado Fiscalía, del elemento. Fuera de esto, pues, si los demás elementos son conducentes a la teoría del caso de Fiscalía, no tendría por qué afectar, digámoslo así, esta grabación filtrada, lo ahí señalado, ¿no? Doctor Casanelo, ¿cuán grave es que se utilice primero, si es una investigación reservada, que un medio tome eso, difunda, más aún, como dice la Fiscalía, de manera mutilada y que haya sido descontextualizada este testimonio anticipado del señor Lazo? Mire, fíjese, no es propiamente reservada, porque es una instrucción fiscal. Por eso el comunicado de Fiscalía es muy claro. Lo que se reprocha son 2 cosas. La primera, que aparentemente esta grabación no responde a una copia certificada solicitada oportunamente por alguna de las partes. Por eso la Fiscalía ha señalado que ha pedido que se señale quién ha pedido copias de esta grabación. Es decir, lo que Fiscalía presume es que alguien habría grabado este testimonio en un medio ajeno a la función judicial. Por eso yo le decía que si la ciudadanía quiere conocer el contenido íntegro de esta declaración y entender lo que de verdad se dijo, lo correcto es que se acerque, digámoslo así, a revisarlo en el expediente, o que pida su acceso como ciudadanos que se lo permiten, digámoslo así, a la grabación. Fuera de esto, esta filtración, que además Fiscalía ha señalado como mutilada, claramente desinforma y sí es reprochable, porque ahí sí se está haciendo circular un audio obtenido por una fuente extraoficial, no las fuentes de grabación de la función judicial, que van a llevar un registro de las personas que accedieron a esa información. Y en un segundo punto, hay que recordar que este señor Lazo, y así lo dice Fiscalía en su comunicado, es una persona, pues, que se encuentra en un programa de protección a víctimas y testigos. Entonces, el solo hecho de difundir lo que ha dicho, efectivamente exacerba los riesgos que esta persona puede correr, digamos, en su integridad, de cara a la necesidad, digámoslo así, de preservar su vida. Toda vez que lo que está diciendo podría estar afectando a personas que, por lo menos de cara a lo que se investiga, sabemos que tienen los medios, pues, para atentar contra la vida de las personas. Entonces, Fiscalía lo que ha dicho claramente es que la captación, la grabación magnetofónica aparentemente sería ilegal, ¿sí? Y que obviamente su difusión pone en riesgo al testigo. Por el resto, y este es un ejercicio de ciudadanía que podemos hacer todos, y esa es la realidad, lo consagra la Constitución y el mismo Código Orgánico Integral Penal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la investigación, la instrucción fiscal, ¿sí?, es de acceso público. Lo reprochable es si es que esto es lo que ha ocurrido, y eso es lo que busca preservar también la Administración de Justicia, es que se haya cercenado una grabación ilegalmente obtenida,
¿sí? Para tratar de desinformar o minar el caso. Fíjese usted que en el momento en que usted la coloca en la opinión pública, por ejemplo, hay un altísimo riesgo de que usted quiera contaminar con esta información a operadores de justicia y personas que van a conocer de este caso. Y esa es la esencia de evitarlo, ¿no? Usted verá ahí que las prohibiciones del número 13 del Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico Integral Penal son claros en decir que los medios de comunicación no deben grabar las audiencias, justamente porque hay etapas que se van a agotar y ese testimonio quien lo tiene que valorar es una persona que no puede acceder a ningún tipo de pieza procesal en el momento en que lo conozca, pues, ¿no? Entonces, esos son algunos de los riesgos, mejor dicho, no puede haberse adelantado en conocer una de estas piezas hasta que conozca la integralidad del juicio. Entonces, estos son algunos de los riesgos que creo que con justa razón Fiscalía ha señalado, pues, como inaceptables. Y ahí sí creo que comparto una idea, ¿no? Más allá de si está filtrado o no está filtrado, el testimonio está ahí. Lo que ha dicho esta persona, de ser cierto o de tener el enfoque que en algún momento se le ha dado, pues así será valorado por los jueces, pues, ¿no? De lo contrario, si diera cuenta, como lo dice Fiscalía, que al haber sido mutilado lo que se busca es generar alguna percepción negativa, ¿no? Alrededor del tema y lamentablemente debo decirlo, combinar a los operadores que vengan a tener cierto sesgo a la hora de tratarlo, ¿no? Como usted ha señalado, doctor Nino Casanelo, esto transgrede el artículo 13 del Código Orgánico de la Función Judicial y también el artículo 563 del Código Orgánico Integral Penal, que expresamente prohíben la grabación, esta filtración no autorizada y la divulgación de actuaciones judiciales. Desde luego, es justo lo que comentábamos, estimado Miguel, ¿no? La norma tiene una clara prohibición de que se grabe por un medio, digamos, ajeno a la infraestructura de la función judicial, las audiencias, las diligencias judiciales, justamente porque se corre el riesgo de que sean utilizadas no con las finalidades procesales, sino con finalidades extraprocesales, o que, por ejemplo, sean sacadas de contexto o mutiladas. Insisto, el problema aquí no ha sido el acceso público a la información. Quien desee conocer qué se dijo en ese testimonio puede acceder siempre y cuando pida una copia certificada de ese audio, ¿no? O puede comparecer al expediente o puede ir al expediente a verlo, es público. Tanto público ha sido que lo hemos conocido en su formulación de cargos, en sus audiencias de revisión. Lo que no puede hacer una persona es grabarlo por su cuenta, ¿sí? Y luego utilizar ese material, digámoslo así, editándolo, ¿no? Y haciéndolo circular en medios de la manera en la que lo ha hecho, porque pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Esa es la puntualización alrededor de este tema, Miguel. Entonces, aquí lo estamos viviendo, la Fiscalía lo ha dicho. Pone en riesgo no solo al testigo, sino también un conjunto de principios importantes como la imparcialidad, la necesidad de independencia, no tener concepciones prejuzgadas de antes. Y claramente, si vamos a empezar así con esta diligencia, usted sabrá que todas las demás a la larga pues nos van a afectar, ¿no? Incluso derivado de esto que la Fiscalía ha cuestionado, insisto, porque el audio que se ha hecho público se encuentra mutilado y su difusión ha sido descontextualizada, se pretende vincular, por ejemplo, lo que se ha mencionado en redes sociales, al ex candidato presidencial y amigo cercano, periodista investigador, Cristian Zurita, de una presunta vinculación en el caso del asesinato del propio Fernando Villavicencio. Mire, fíjese, Miguel, en términos procesales, ¿no? Generalmente quien rinde testimonio, no siempre, pero generalmente rinde una versión libre y voluntaria. Y entiendo que ese fue el caso del ciudadano Lazo, salvo pues que alguien pues pudiera señalar que no fue así. ¿Y por qué le hago este señalamiento? Porque lo que generalmente se hace en la técnica testimonial es que uno utiliza una declaración previa, como lo puede ser la versión, para contrastar lo que luego se dijo en el testimonio. Este testimonio anticipado que él rinde, ¿verdad? Sí, es contrastable con su versión. Entonces, como le decía, cuando el testimonio que va a ser reproducido en audiencia de juicio, si es que se llama juicio a uno más de estos ciudadanos, sea valorado por el tribunal o las partes tienen la capacidad de enfatizar o señalar
en ese testimonio anticipado las inconsistencias que pudieran existir con relación a la versión. De hecho, eso ya debe constar en ese testimonio anticipado. Y será el tribunal el que valore si ese hecho es creíble o no. El problema, como usted bien lo puede reflejar, es que estamos conversando de esto sin que el proceso siquiera tenga un llamamiento a juicio. Y ese es el daño real que genera esta filtración, pues, ¿no? Claro, ¿en qué estado se encuentra este proceso? Este proceso se encuentra en lo que podríamos considerar una investigación procesal, por eso le decía que es pública, que es instrucción fiscal. Estamos a la espera, ¿sí?, de un posible dictamen acusatorio o un dictamen abstentivo o mixto, es decir, acusando a algunos, absteniéndose respecto a otros, todas las variables están abiertas. También puede pasar que Fiscalía establezca que hay más involucrados y decida vincular más personas, o en su defecto que considere que las circunstancias del crimen ameritan una reformulación de cargos. Cuando los plazos se agoten, 90 días primigenios, y si se llegase a haber vinculaciones y reformulaciones 30 más, es decir, un máximo de 120 días, entonces Fiscalía tomará una decisión de si acusa o no, y ante la acusación se convoca audiencia preparatoria de juicio, y una vez que se celebra esa audiencia se toma la decisión de si se llama a juicio a los involucrados o si en su defecto se los sobresea, ¿no? Entonces, bajo estas premisas, todavía estamos a media investigación procesal, ¿sí? Técnicamente nos falta, si es que así se llegase a dar el juicio, y ya estamos discutiendo una cuestión que tenía que ser valorada en juicio. Ahí están los riesgos reales, estimado Miguel, de un acto como el que ha ocurrido, y que es una prohibición entendible, ¿no? A veces el sensacionalismo alrededor de la noticia judicial genera, pues, lamentablemente debo decirlo, que nuestra administración enfrenta estos escollos, insisto, en un tema sensible como es un magnicidio en nuestro país, ¿no?, de un candidato en pleno proceso electoral, ¿no? ¿Es evidente entonces el sensacionalismo al difundir esto de la manera irregular? Sí, desde luego, no cabe más allá, pues, de la especulación noticiosa, porque en el fondo, insisto, aún en el proceso, si un hecho tan grave fuera revelado, tiene que ser contrastado con las declaraciones previas de la persona y con los demás elementos que se encuentran en el expediente. Entonces, si mañana, le voy a poner un ejemplo, Miguel, a mí me llaman a rendir testimonio contra usted y yo señalo un conjunto de situaciones y a terceros, lo mínimo es que en ese expediente usted cuente, mejor dicho, yo cuente con otros elementos que puedan contrastar esos señalamientos, ¿no? O que se me pueda a mí, digamos, contrastar. Ahí viene el problema, es lo que ha señalado Fiscalía, tal vez de la mutilación. A lo mejor más adelante usted encuentra una pregunta respecto a una versión o una declaración previa y este hecho, y esta persona aclara la circunstancia. A lo mejor dice, no, es que eso escuché luego. Entonces, ese es el problema de escucharlos cercenados y que no tengamos la certeza de quién fue el que entregó esos audios. Por eso usted ve en el comunicado de Fiscalía que lo primero que hace Fiscalía es aclarar que le ha solicitado al juez de la causa que le refiera si alguien ha pedido copias certificadas de ese audio, porque sería al menos el primer sospechoso de la filtración. Fuera de eso, se corrobora la teoría de que alguien lo grabó en paralelo a los sistemas de la función judicial y que claramente ha contravenido lo que señalan el artículo 13 y el artículo 563, número 2 del Código Orgánico Integral Penal, pues, ¿no? Y si eso está cercenado, como usted señala, doctor Nino Casanelo, y está descontextualizado, ¿no es irresponsable, además de la responsabilidad penal que pudiera tener, no es irresponsable el coger y difundir esto de esa manera? A mí me parece que afecta la estructura del caso, ¿sí? Afecta la capacidad que podemos tener de digámoslo así, de respuesta de la administración de justicia, y no es un hecho aconsejable. Ahora, desde el punto de vista penal, tenemos que analizarlo caso a caso, ¿no? Tal vez el primero en violar una prohibición, tendríamos que analizar si técnicamente lo podríamos categorizar como información reservada. Podríamos establecer, si mañana se sabe quién lo editó, tal vez hablar de una suerte de falsificación, porque al final del día es un documento electrónico generado de un proceso penal. Pero ciertamente, como a veces lo decimos, el daño ya está hecho. En el momento en que uno genera esta duda en la opinión pública y hace asequible a jueces, porque en esto hay que ser claro, esto se discute en los foros orales, ¿no?
por más que los jueces traten de no ver noticias o de no escuchar los medios, si algo circula a nivel noticioso, pues tarde o temprano uno de los jueces que va a conocer la causa lo puede conocer, y ahí es donde se empiezan a afectar los otros principios que el sistema precautela. Entonces, yo no lo veo aconsejable, y a la larga, insisto, también afecta digamos, la honra, o afecta, digamos, la estabilidad de las otras personas, ¿no? En este caso, los involucrados, los terceros que han sido señalados. Y obliga, imagínense, a estas personas a ponerse en una posición de desmentir, ¿no? Pero ciertamente, y lo que yo le invito a la ciudadanía a hacer, creo que es lo correcto para quien esté interesado en este tema, es acérquese al expediente y escuche personalmente lo que ahí está referido y saque sus conclusiones. Es público, esa es la realidad, ¿sí? Y que puedan de esa manera contrastar si es que ha sido o no ha sido cercenado este audio. Y esperar al momento en que esto sea puesto a disposición de los jueces para que ellos puedan hacer la valoración en contraste con las otras pruebas, pues, ¿no? Es decir, una persona puede ingresar al sistema SAFCE, puede poner el caso y puede escuchar esos audios completos y no presuntamente manipulados. No, pero puede al menos ver la transcripción y podría, como lo dice Fiscalía, acercarse como ciudadano y pedir una copia de los audios. Es un tema además de público conocimiento. Como le decía Miguel, lo que no podemos hacer nosotros es llevar una grabadora o poner nuestro teléfono, captar el audio de la audiencia y luego desde nuestro teléfono editarlo, no, y hacerlo circular, ¿no? Eso está expresamente prohibido. Correcto, por el artículo 13 y el artículo 563. Bueno, técnicamente lo que dicen es que no los pueden reproducir medios de comunicación, pero la lógica es esa, ¿no? Es que sea una sola la fuente donde se encuentran esos audios. Porque además puede haber cosas ahí que comprometen intereses de personas vulnerables, de menores, cuestiones de seguridad nacional. Entonces, caso a caso también los jueces van modulando quienes acceden o no acceden a cierta información, ¿no? Entonces aquí hay que ver, por ejemplo, si ese juez determinó que esta orden de diligencia, que por sus características era preferible que fuera reservada, en cuyo caso ese audio pues tendrá ese revestimiento. Pero la realidad, y aquí lo que ha reprochado Fiscalía, usted lo puede ver de su comunicado línea por línea, es realmente la manera en la que se accedió al documento. Así es, ¿no? Eso dice el comunicado de Fiscalía. Ahora, Nino, la Fiscalía anunció que solicitará a la unidad penal en la que se tramite el caso del descubrimiento de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio la entrega de copias del testimonio y que determine qué personas estuvieron presentes en la diligencia en la que se recogió la versión bajo juramento de este testigo que colabora, Marcelo Lazo. Como le decía, la Fiscalía quiere descartar quiénes pueden ser las personas que, en primer lugar, al estar presentes, podían hacer una grabación magnetofónica paralela. Y las quiere diferenciar de quienes pueden tener el audio de manera regular. Porque realmente pues, serían las primeras personas señaladas o a las que apuntaría una posible filtración del audio, ¿no? Tanto quien estuvo presente ahí grabando en paralelo como aquel que obtuvo una copia de la función judicial y luego la hizo circular cercenada. Ahora, si la judicatura le certificara que no ha conferido copias certificadas de ese testimonio, ¿sí?, el, digamos así, espectro de personas de alguna manera señaladas por haberlo podido filtrar, serán los que estuvieron presentes en la diligencia, ¿no? Y la Fiscalía, si determina esto, pudiera abrir otra investigación para determinar cómo y por qué se difundió en estas condiciones mutilado y descontextualizado. Tendríamos que revisar, por ejemplo, si el juez de la causa señaló que por las características o por existir intereses estatales superiores en la diligencia, la decretó como reservada. Por ejemplo, la señaló como reservada. Es una de las potestades que tienen los jueces al momento de dirigir las audiencias. Y podríamos entrar en una discusión entonces de si efectivamente es información de carácter reservado. Otra variable es que al ser una pieza procesal, una grabación magnetofónica de un hecho, ¿no?, suponiendo que hubiera sido originalmente conferido, si es que fue mutilado, y así lo puede confirmar Fiscalía, podría establecerse hasta una falsificación, digamos,
documental, electrónica, de este documento magnetofónico. También tenemos opciones, dependiendo de los usos que se le haya dado a esta información, las posibilidades o no, sí, en su momento de un, digámoslo así, adulteración por medios tecnológicos, pero realmente va a depender de los contextos que se logren establecer, ¿no? Y de las características puntuales de la diligencia, ¿no? Realmente, y yo creo que la gran moraleja que nos llevamos de todo esto, porque creo que es importante cara a la administración de justicia, es entender que el proceso judicial, si bien genera noticias, en sus piezas tiene que ser cuidadosamente precautelado por los operadores de justicia, porque tiene principios que también tienen que respetar, insisto, como el de imparcialidad, el de inmediación y otros. Entonces, si yo genero este tipo de discusiones o dudas antes incluso de la valoración de estos elementos, pues claramente lo que tengo es una justicia que de una u otra manera no puede cumplir con estos principios, ¿no? Y es ahí donde tenemos que protegerlos, ¿no? Y además, un sistema de víctimas y testigos. Fíjese usted que es de público conocimiento hasta dónde está este ciudadano de alguna manera precautelando su vida, ¿no? Dónde ha sido trasladado. Entonces, son discusiones que no deberíamos tener en el foro público de cara a una situación tan sensible, ¿no? La Fiscalía en su comunicado aclaró que incorporó en su momento al expediente la transcripción íntegra de la versión de este testigo, Marcelo Lazo, y que por tanto es falso que la Fiscalía haya ocultado o reservado información sobre esta causa. Como le decía, fíjese usted, al ser pública, ¿sí?, cualquier ciudadano puede acceder al expediente, ver lo que ha sido señalado ahí y contrastarlo con la versión completa del tema, ¿no? Y sacar sus propias conclusiones. Pero ahí se empata con lo primero. Si usted como ciudadano quiere acceder a esta información, va a tener que hacerse presente, indicar las razones por las que lo quiere ver y pedir una copia. Y será claro que usted pidió la copia y si mañana hay una filtración, usted será de las personas a las que se podría señalar en caso de que esa información, en su utilización, manipulación, de alguna manera pudiera existir indicios de una infracción penal. Por eso lo importante no es señalar esto como reservado, no. El tema es la prudencia que uno debe guardar alrededor de esta información si es que, como ha señalado Fiscalía, se ha pretendido hacerla circular de forma cercenada, ¿no?, o mutilada. Fuera de eso, dependerá de nuestro acceso al expediente y de poder contrastarla, ¿sí?, con lo que tenemos, ¿no? Es decir, lo que está transcrito y lo que consta en el audio con relación a lo que existe en el expediente. Bien, al doctor Nino Casanelo, académico y penalista, gracias por ilustrarnos sobre esta filtración de este testimonio que, como bien ha señalado la Fiscalía General, un audio que ha sido hecho público, que está mutilado y su difusión ha sido descontextualizada. Investigación para determinar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Doctor Nino Casanelo, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias a ustedes, Miguel, siempre a las órdenes y que tengan un buen día para usted y para la audiencia. Muy amable. 7:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Ramiro Rivera, analista político, columnista de diario El Comercio, y el doctor Gabriel Hidalgo, politólogo y catedrático. Vamos a analizar y ver una visión, dar a conocer el entorno de la consulta popular y el referéndum que el pueblo ecuatoriano libremente debe pronunciarse el próximo domingo 16 de noviembre. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hola, soy Don Alfonso y hoy más que nunca tenía que salir a dar esta gran noticia. Con el crédito Levántate mi pyme de Banco del Pacífico, desembolsamos $40 millones, logrando reactivar a más de 680 negocios en todo el país.